Entonces la idea en el primer punto es que un anillo de 5 libras está en equilibrio y que la fuerza de F1 es de 6 libras y la idea era determinar la fuerza de F2 y el ángulo alfa. Entonces tendremos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Para ese diagrama de cuerpo libre eh, vamos a tener entonces por acá la fuerza de F1 que tiene una magnitud de 6 libras y por acá la fuerza de F2 que es un valor desconocido. Y hacia abajo vamos a tener el peso del anillo. Buenas noches. Acá tenemos la fuerza F2 y los ángulos que forman esas fuerzas con la horizontal. Por acá hay un ángulo de 30 grados. Y de este lado es una de las incógnitas que se pide, que es el ángulo alfa. Y hacia abajo está el peso de el anillo de 5 libras. El peso siempre va hacia abajo y esto es igual a 5 libras. Entonces tendremos que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha lo vamos a considerar como positivo. Tenemos entonces la fuerza F2 que tiene la componente F2X, será F2 por coseno de alfa, y como va hacia la izquierda esa componente es negativa. Ahí tendremos menos F2 por el coseno del ángulo alfa. Y ahora la componente de 6 libras, su componente X va hacia la derecha y como está pegada al ángulo también es coseno. Como va hacia la derecha es positiva y ahí tendremos más 6 libras multiplicados por el coseno de 30 grados igual a 0. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Ok, de aquí podemos despejar F2 coseno de alfa y tendremos entonces que F2 por coseno de alfa va a ser igual a 6 libras por coseno de 30 grados. Esto que estaba restando acá lo pasamos a este lado a sumar. Tendremos acá la ecuación número 1 y ahora vamos a revisar el equilibrio de fuerzas en Y. Para el equilibrio de fuerzas en Y tendremos entonces que sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Aquí tenemos que F2 tiene una componente Y hacia arriba y es F2 por seno de alfa. Entonces acá tendremos F2 por seno de alfa. Ahora revisamos la componente Y de 6 libras. Esta tiene una componente Y positiva. Entonces ahí tendremos más 6 libras multiplicada, como está al frente del ángulo, es seno de alfa, seno de 30. Y hacia abajo va el peso que tiene 5 libras menos 5 libras igual a 0. Entonces de acá tendremos que
F2 por seno de alfa F2 por seno de alfa, operamos los valores que están ahí. 6 por seno de 30 menos 5 libras, 6 por seno de 30 menos 5 libras, menos 2 libras, igual a 0. Esto que está restando lo paso a este lado a sumar. Entonces tendremos que F2 por seno de alfa es igual a 2 libras. Y vamos a hallar entonces el valor de F2 para poder hallar el ángulo. Entonces acá tendremos que F2 o acá F2 igual, esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces acá tendremos que F2 va a ser igual a 6 libras por coseno de alfa dividido en a 6 libras por coseno de 30 6 libras por coseno de 30 dividido sobre coseno de alfa. Y esta expresión de F2 igual a 6 libras por coseno de alfa la voy a reemplazar aquí en este F2. Cuando reemplazamos el F2, entonces nos va a quedar 6 libras por coseno de 30 dividido en coseno de alfa. Y acá reemplazamos F2, que equivale a esta expresión de acá. Y esto está multiplicado por el seno de alfa, por el seno de alfa. Y eso es igual a 2 libras. Y operamos esos valores. Y al operar los valores nos va a quedar entonces seno de alfa sobre coseno de alfa igual a 2 libras. Y esta expresión acá que está multiplicando va a pasar de este lado a dividir, dividido en 6 libras por coseno de alfa. 6 libras por coseno de alfa, coseno de 30. Cancelamos las unidades congruentes. Y ya sabemos por trigonometría que seno sobre coseno es tangente. Entonces tendremos que tangente de alfa va a ser igual a 2 entre 3 por coseno de 30. 2 entre 3 por coseno de 30. 0.76. 0.77 redondeando. Y aplicamos el artangente de alfa y hallamos el valor de alfa. Entonces, artangente de 0.77, eso es 37.6 grados. Sí, señor.
No, no, cancelé las libras. Pero en la operación es 2 sobre 6 por coseno de 30. 2 entre 6 por coseno de 30. Ah, no, es punto 38. Este valor acá. Y el artangente de eso es artangente de punto 38, 20.81 grados. Sí, señor. Sí, te escucho, Fabián. ¿Cuál? No, no le he calculado aún. Acá F2 reemplazo entonces. F2 va a ser igual a 6 libras por coseno de 30 grados dividido entre coseno de alfa, y alfa dio 20.81, coseno de 20.81, y acá calculamos el valor de F2, que va a ser igual a 6 por coseno de 30 dividido en coseno de 20.81, 5.56. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Ok, en el punto número 2, en el punto número 2 se decía que el trabajador de la construcción ejerce una fuerza de 50 libras en la cuerda para mantener la caja en equilibrio en la posición mostrada. Y acá piden determinar cuál es el peso de la caja. Entonces, el peso de la caja va a actuar hacia abajo, peso W. Entonces, este cable aquí va a actuar hacia arriba, por ende, va a ser igual al peso de la caja. Y si hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta partícula, de este punto que está acá, acá conocemos la fuerza que ejerce el trabajador, y tendremos entonces, si a este punto de acá lo bautizamos con un nombre, digamos que sea el nombre A, podríamos construir ahí el diagrama de cuerpo libre del punto A. Tendríamos entonces para el diagrama de cuerpo libre del punto A, la tensión de la cuerda, digamos que esta cuerda TA, vamos a llamarla TA, entonces tendremos acá tensión TA, hacia aquí tendremos esta fuerza que es la que ejerce la persona, una fuerza de 50 libras con respecto a la horizontal, forma un ángulo de 30 grados. Con respecto a la vertical,
forma un ángulo de 5 grados. Esta va a ser la tensión A. Y hacia abajo actuará el peso. W, que nos pide calcular el problema. Entonces primero hacemos sumatoria de fuerzas en Y para hallar la tensión del cable A. Esta tiene una componente hacia la izquierda, TAX, y esta tiene una componente hacia la derecha, que es 50 libras por coseno de 30. Entonces, al hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha lo vamos a considerar como positivo. Entonces esta es 50, tiene una componente X, como está pegada es coseno, entonces ahí tendremos 50 libras por coseno de 30 grados. Y esta que está acá, como la componente X está al frente, esta y va hacia la izquierda, es decir, la componente X va hacia la izquierda, TAX, como está al frente del ángulo de seno y es negativo, entonces ahí tendremos menos TA por seno de 5 grados es igual a 0. Ahora, esto que está restando lo paso de este lado a sumar. Y nos queda entonces que la tensión TA va a ser igual a 50 libras por coseno de 30 grados dividido sobre seno de 5 grados. Y calculamos el valor de la tensión TA, que va a ser igual a 50 por coseno de 30 entre seno de 5 grados. Eso es 496.83 libras. Entonces ya conocemos la tensión del cable A. Ahora sí podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque ya conocemos la componente TAY de la tensión A. Es decir, que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba lo vamos a considerar positivo. Entonces acá tendremos hacia arriba la componente TAY, que ya es esta componente de acá. Esa va a ser igual a TAB por coseno de 5 porque está pegado al ángulo. Y TA es 496.83 libras. 496.83 libras multiplicadas, como está pegada al ángulo, coseno de 5 grados. La otra componente Y es el peso W, que va hacia abajo. Como va hacia abajo es menos W. Y la otra componente Y es la componente Y de la fuerza de 50, que también va hacia abajo, y como va hacia abajo es negativa, y como está enfrente del ángulo es seno de 30, entonces ahí tendremos menos 50 libras multiplicadas por seno de 30 grados igual a 0. Este W que está aquí restando
pasará para este lado a sumar y simplemente operamos 496,83 por coseno de 5 menos 50 por seno de 30 y ahí tendremos el peso, que ese valor es 496,83 menos 50 por seno de 30, 471,83 libras. Para que sea coseno, puedes tomar este ángulo aquí abajo. Pues vamos a hacer aquí el triangulito. Entonces hagamos acá un triángulo. Ese triángulo que acá tiene un ángulo de 5 grados. O sea, aquí va a estar TAX y aquí va a estar TAY. Y la diagonal es TA. ¿A qué es igual seno del ángulo? Seno de un ángulo, ¿a qué es igual? Opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, ¿a qué es igual? Opuesto. Listo. Ok, entonces. ¿Opuesto cuál es? Es el que está al frente del ángulo. Entonces este es mi ángulo, este es el que está al frente, que se llama TAX, la componente X. Entonces si aplicamos seno de 5 grados, el opuesto ¿cuál es? El que está al frente, TAX, sobre la hipotenusa ¿cuál es? Es la diagonal. Entonces esto es TA. Y esto que está acá dividiendo pasará a multiplicar. Es decir, que TAX es igual a TA por seno de 5 grados. ¿En qué dirección va TAX? Va hacia la izquierda. Para que hubiese servido coseno, entonces para que hubiese servido coseno, hubiésemos tomado, si hubiésemos podido tomar el ángulo complementario a los 90 grados, es decir, este ángulo acá, que va a tener un ángulo de 85 grados para completar los 90 grados. Este ángulo aquí es 85 grados. Entonces ahí sí podría tomar coseno de 85, que es lo mismo que seno de 5 grados. No sé si te quedó claro. Preguntas, dudas, ¿qué más tiene acá en este punto? En este punto número 3, un ingeniero de tráfico quiere suspender un semáforo de 400 libras de peso sobre el centro del carril de la derecha como se muestra en la figura. La idea es determinar las tensiones en los cables AB y BC. Entonces para ello tendremos que hacer el diagrama de cuerpo libre del punto B.
en ese diagrama de cuerpo libre del punto B, lo que tenemos es hacia abajo el peso del semáforo, hacia la izquierda esta va a ser la tensión del cable BC, y en este sentido vamos a tener la tensión del cable AB. El peso del semáforo, dice el enunciado del problema, que es de 400 libras. Entonces nos hacen falta determinar los ángulos que forman TBC con respecto a la horizontal y TAB con respecto a la horizontal, que le podemos dar un nombre a este ángulo de acá, lo vamos a llamar alfa, y a este ángulo de acá lo vamos a llamar beta. Entonces si vemos en la figura, esto acá tiene 20, esta distancia de acá, y esto acá tiene a estos 30, le descuento estos 10, o sea que me va a quedar 20. Y puedo determinar la tangente del ángulo alfa, que va a ser igual al opuesto, que es a estos 30, le quito estos 10, sobre el adyacente, que son 20. Tendremos entonces que, si construimos este triangulito aquí, acá va a estar nuestro ángulo alfa, acá va a estar estos 20, que son paralelos con esta distancia de acá, y el valor de al frente son a estos 30, no, esto no tengo que descontarle, esto es 10, 20 y 10, o sea, esta altura es 10. Entonces puedo decir que el opuesto es 10, que está al frente, sobre el adyacente, que es 20, y calculamos el valor de alfa. Entonces decimos que tangente de alfa es igual al opuesto, que es 10, sobre el adyacente, que es 20, y acá obtenemos que el valor de alfa es artangente 26.57 grados. Y lo mismo hacemos para este triángulo de acá. Entonces ahí tenemos un triángulo que tiene un ángulo beta, que es el que vamos a calcular. Este lado de acá, esto que es 80, le descontamos 20, 80 menos 20, obtenemos esta distancia de acá, que es 60 pies. Y esta distancia de acá, que son 10 pies. Y obtendremos entonces tangente del ángulo, el lado opuesto, que es 10 pies, sobre el lado adyacente, que es 60 pies. Tendremos ahí entonces tangente de alfa, opuesto, que es 10 pies, sobre el adyacente, que es 60 pies, y hallamos el valor de alfa, que será igual a artangente 9.46 grados.
Como ya conocemos los ángulos, podemos determinar la componente X, la componente Y de esta fuerza, y la componente X y la componente Y de esta fuerza. Cuando hacemos sumatoria de fuerzas en X, tendremos entonces que por sumatoria de fuerzas en X, nos quedará entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha positivo. Entonces esta TBC va a tener una componente en X positiva que va a ser TBC por coseno de alfa, porque está pegado al ángulo. Entonces ahí tendremos TBC por coseno de alfa, y el coseno del ángulo alfa es 26,57 grados. 26,57 grados. Y TAB tiene una componente hacia la izquierda X, entonces es negativa, y eso va a ser igual menos TAB multiplicado por el coseno de beta, y el coseno de beta, el ángulo beta es 9,46 grados, y esto va a ser igual a 0. Ahora podemos despejar TBC o TAB y reemplazarlo en la ecuación de equilibrio para sumatoria de fuerzas en Y. Entonces acá voy a decir que TBC va a ser igual a esto que está restando, pasa de este lado a sumar. Ahí tendremos TAB por coseno de 9,46 grados, y esto que está multiplicando pasa a dividir entre coseno de 26,57 grados. Ecuación número 1. Y aplicamos ahora equilibrio de fuerzas en Y. Tendremos entonces que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba lo vamos a considerar positivo. Por ende, acá nos quedará que en Y tenemos la componente Y de TAB que va hacia arriba, y como está frente al ángulo es TAB por seno de teta. Entonces acá tendremos TAB por seno de beta, y el ángulo beta, esto aquí es beta, entonces TAB por seno de beta, y el seno de beta es 9,46. Hacia arriba también la componente Y de TBC, entonces es positiva, más TBC por el seno del ángulo alfa, y alfa es 26,57 grados. Hacia abajo va el peso de 400 libras, y para que eso esté en equilibrio, esto debe ser igual a 0. En esa ecuación reemplazamos TAB, entonces TAB es coseno de 9,46 sobre coseno de
9.57 grados. Ya reemplazamos TAB. Ese TAB está multiplicado por seno de 9.46 más TBC. Esto acá faltó. Es que es TBC, no TAB. O sea, aquí va a quedar TAB por seno de 9,46 grados menos más TBC. TBC es TAB por coseno de 9,46 grados sobre coseno de 26,57 grados. Ya reemplazamos TBC y eso está multiplicado por seno de 26,57 por seno de 26,57 grados. Y esto que está acá restando lo voy a pasar de este lado a sumar, o sea que queda como positivo. Eso va a ser igual a 400 libras y operamos los valores. Es decir, que acá vamos a tener que el seno de 9.46 más el coseno de 9.46 entre el coseno de 26,57, 1.27 TAB va a ser igual a 400 libras y de acá nos queda entonces que TAB es igual a 400 entre 1.27, 314,96 libras, y reemplazamos ahora el valor de TAB en la ecuación 1 y tendremos entonces que TBC es igual a TAB, que nos dio 314,96 libras, multiplicado por el coseno de 9,46 dividido en el coseno de 26,57. Y obtenemos el valor de TBC al operar esa expresión. Tendremos 314,16 por coseno de 9.46 entre coseno de 26,57, 346,48 libras.
Sí, señor. El beta, el beta, tangente es 10, a estos 80 le quitas 20, es 60. El opuesto es 10, el opuesto es 10, el adyacente es 60. 10 entre 60 sobre 80. Sí, sobre 60, perdón. Sí, señor, así es. 10 entre 60, artangente, 9,46. 10 entre 60 es 10 entre 60 es punto 16. Coloquemos punto 17, artangente de punto 17, artangente de punto 17, 9,64. No cambia muchísimo. 10 sobre 60. ¿Sí? ¿Tienes la calculadora en grados o en radianes? Entonces, hay algo raro, no sé. 10 entre 60, artangente, 9,46. No, no, no. Debe estar en grados. Sí, en DG debe estar. Listo. Ok. ¿Qué más tiene preguntas, dudas en este punto? En el punto número 4, ampliar esto un poco más. En este punto hay dos grúas que levantan el peso de la moto de 60 libras después de haber ocurrido un accidente. Si la motocicleta está en equilibrio en la posición mostrada, ¿cuáles son las tensiones que se generan en el cable AB y en el cable AC? Entonces el mismo procedimiento, hacemos el diagrama de cuerpo libre del punto A. Para el diagrama de cuerpo libre del punto A, tendremos hacia abajo el peso de la moto, que nos da el enunciado del problema. El peso de la moto igual a 660 libras. Tendremos la tensión del cable AC, tensión del cable AC, y tendremos la tensión del cable AB. E igual que en el anterior, entonces necesitamos conocer los ángulos. Voy a ponerle un nombre cualquiera a eso. Entonces acá nuestro ángulo alfa y por acá nuestro ángulo beta.
si construimos los triángulos aquí al lado, entonces vamos a tener que el ángulo alfa entonces tengo unas coordenadas acá en este punto, tengo coordenadas 36, 36, o sea 36 en X y 36 en Y pies, y acá abajo tengo coordenadas de este punto 26, 16 pies, 26, 16, todas están en pies. Entonces lo que estoy haciendo es este triángulo que voy a resaltar aquí, o sea este triángulo, no, ahí no me quedó escalado, ¿sí? Que es este negro que está aquí, para determinar acá esto que yo llamo mi ángulo alfa. Bueno, hacerlo ahí sobre este dibujo. Entonces, de acuerdo a eso, tangente del alfa es el lado opuesto. La altura es de Y, a este 36 le quito este 16. Entonces aquí al lado voy a hacerlo. Tangente del ángulo alfa va a ser igual al opuesto. El opuesto es a la coordenada Y mayor, le quito la coordenada Y menor, 36 menos 16, dividido entre el adyacente. El adyacente, entonces a estas 36x le quito estas 26x. 36 menos 26, lo cual significa que este lado acá tiene 20 y este lado acá tiene 10. Es decir que el artangente del ángulo alfa es 36 menos 16 entre 36 menos 26 menos 36 menos 26. Ese valor es de 2 y el artangente de 2 es 63.43 grados. Ahora lo mismo para el triángulo de la izquierda. En el triángulo de la izquierda nosotros tenemos este triángulo de acá, y por aquí tenemos el ángulo beta. Entonces el opuesto es este lado y el adyacente es este lado de acá. Entonces acá tendremos que tangente del ángulo beta, este va a ser igual a la altura de esto, que es 32 menos 16, la componente Y. Entonces acá tendremos 32 menos 16 pies, dividido sobre el adyacente. El adyacente, entonces en X a estos 32 le voy a quitar estos 26. 32 perdón, a los 26, a estos 26 le voy a quitar estos 12.
y hallamos el valor del ángulo beta. Entonces el opuesto es 32 menos 16 y el adyacente es 26 menos 12 y hallamos el valor del ángulo beta. Entonces ese ángulo beta es igual a 32 menos 16. 32 menos 16 entre 26 menos 12 y le hallo el artangente a ese resultado y el valor del ángulo beta es 48.81. Entonces ya conozco los ángulos y es resolver lo mismo que el ejercicio anterior. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Esta TAC tiene una componente X positiva, que es TAC por coseno de alfa, y este TAX tiene una componente X negativa, que es TAB por coseno de beta. Entonces del equilibrio de fuerza tendremos que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha lo consideramos positivo. Hacia la derecha tenemos TAC por coseno de alfa, alfa de 63,43. Entonces acá tendremos TAC por el coseno del ángulo alfa, el ángulo alfa que dio 63.43 grados. Y hacia la izquierda tenemos la componente TABX, entonces menos TAB por el coseno del ángulo beta, y el ángulo beta es 48,81 grados. No hay más fuerzas, entonces esto debe ser igual a 0. Y despejamos TAC o despejamos TAB. Entonces acá, si despejo TAC, el TAC va a ser igual al TAB por el coseno de 48,81 grados divididos sobre coseno de 63.43 grados. Será mi ecuación número 1. Y ahora revisamos el equilibrio de sumatoria de fuerzas en Y. Tendremos entonces que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba lo vamos a considerar positivo. Acá tendremos entonces hacia arriba la componente TAB, que tiene seno beta, hacia arriba la componente TAC, que tiene seno alfa, y hacia abajo el peso, que es 660 libras. Entonces tendremos TAB hacia arriba, multiplicada como está al frente, seno de beta, y el seno de beta es 48,81, el ángulo 48,81 grados, más el TAC. Voy a reemplazar de una vez el TAC, que es esta expresión que está acá. Ese TAC es TAB por coseno de 48,81 sobre coseno de 63.43 grados, y eso está multiplicado por el seno de alfa, y alfa es 63,43
menos W igual a 0, y este que está restando lo va a pasar del otro lado a sumar, es decir, que esto es igual a 660 libras. Y ahí obtendré la tensión de AB y luego reemplazo en la ecuación 1 y obtenemos el valor de TAC. Es decir, que ahí tendremos entonces seno de 48.81 más coseno de 48.81 por seno de 63.43 entre coseno de 63.43, 2.07 TAB igual a 660 libras, y despejando TAB nos queda entonces que TAB es igual a 660 entre 2.07, eso es igual a 318.84 libras, y reemplazamos en la ecuación 1 para hallar TAC. Entonces TAC es igual a TAB, que dio 318.84 libras, multiplicado por coseno de 48,81 grados, y eso dividido en coseno de 63.43 grados, y obtenemos el valor de la tensión AC, que operando me da a mí 318.84 por coseno de 48.81 entre coseno de 63.43, y ese valor es de 471,31 libras. Preguntas, dudas hasta acá, ¿quién tiene? ¿Me escuchan bien? Muchas gracias, Daniel. Qué bien que todo esté quedando claro. Eh, Ahora acá en este punto, la articulación de la estructura está en equilibrio. La articulación es este punto acá, donde están concurriendo todas las fuerzas.
Entonces, se sabe que el valor de FA es de 5.000 libras y el valor de FD es de 1.000 libras. Entonces, la idea es calcular las fuerzas FA y FB. O sea, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta articulación. Coloquémosle un nombre cualquiera a esa articulación. Digamos que ese punto es el punto A. Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre del punto A, entonces tendremos que para ese punto están concurriendo varias fuerzas. Perdón. Están concurriendo varias fuerzas. Entonces acá tenemos eh, la fuerza A. El enunciado nos dice que la fuerza A es de 5.000 libras. También está la fuerza B, que forma un ángulo de 35 grados con la fuerza A. Entonces acá estará la fuerza B. Esta fuerza B forma un ángulo de 35 grados con la fuerza A. Está la fuerza C, que va entrando. Entonces, si el ángulo que hay es de 80, si este ángulo que hay de aquí hasta acá es 80, no, perdón, ese ángulo de 80 hasta dónde es, hasta acá. Entonces, si este ángulo es de 80, significa que aquí hay 30 y este ángulo acá es 50 con respecto a la vertical. ¿Sí? Este es, si esto tiene, bueno, voy a colocar acá la FD, que es FD, nos dice el problema que esto es 1.000 libras. Este ángulo acá es 65 grados. Significa que con respecto a la vertical, el ángulo que hay acá debe ser de 90 menos 65, o sea, esto acá debe ser 25 grados. Y si esto barre un ángulo de 80 grados, a estos 80 le quito estos 25, significa que aquí debe haber un ángulo de 80 menos 25, 55 grados. Y ya tenemos todos los ángulos para determinar las componentes de las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre del punto A. Voy a colocar bien las flechas. Entonces, esta acá va saliendo, esta acá va entrando y esta acá va saliendo, y ya podemos hacer equilibrio de fuerzas, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Si comenzamos haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0,
todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Entonces, hacia arriba tenemos la componente FB, que como está al frente es positiva, y es FB por seno de 35. Entonces ahí tendremos FB por seno de 35. Y hacia abajo tendremos esta componente de acá, que como está pegada al ángulo es coseno. Es decir, voy a hacer las componentes acá en amarillo de FC. Entonces FC tiene hacia la izquierda y tiene hacia abajo. Entonces esta FCY, como está pegada al ángulo, es coseno de 25 grados. Y como va hacia abajo es menos, significa que ahí tendremos menos FC por coseno de 25 grados, y esto debe ser igual a 0. Entonces despejamos FB o despejamos FC. Esto que está aquí restando lo pasamos de este lado a sumar y voy a despejar FB. Ahí nos queda entonces que FB es igual a FC por coseno de 25 grados dividido sobre seno de 35 grados. Obtenemos nuestra ecuación número 1. Y ahora hacemos equilibrio de fuerzas en X igual a 0. Por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, o lo que vaya hacia la derecha lo vamos a considerar positivo. Nos va a quedar entonces, tenemos hacia la izquierda 5.000 libras, como va hacia la izquierda es negativo, menos 5.000 libras. Hacia la derecha tenemos 1.000 libras. Hacia la izquierda la componente FBX, como está pegada al ángulo, es coseno. Entonces será menos FB por coseno de 35 grados. Y hacia la derecha, hacia la izquierda también, la componente FC X, que como está al frente es seno, menos FC por seno de 25 grados igual a 0. Entonces tenemos todas las componentes X. 5.000 hacia la izquierda es menos, 1.000 hacia la derecha es más, FBC por coseno de 35 es menos, FC por seno de 25 es menos, y esto es igual a 0. Y lo que vamos a hacer es que en donde esté FB reemplazamos el equivalente de FB, es decir que acá nos va a quedar menos 5.000 más 1.000, eso es menos 4.000 libras. Acá nos queda menos FB por coseno de 35, pero FB es FC por coseno de 25 sobre seno de 35, FC por
coseno de 25 sobre seno de 35 y el FB está multiplicado por coseno de 35 menos FC por seno de 25, y esto debe ser igual a 0. De ahí nos queda entonces que FC va a ser igual, entonces ahí tendremos coseno de 25 entre seno de 35, coseno de 25 por coseno de 35 entre seno de 35 más seno de 25. Nos quedará ahí entonces menos 4000 libras menos 1.72 FC igual a 0. Esto que está restando acá pasa de este lado a sumar. Nos quedará entonces que FC es igual a menos 4000 entre 1.72 menos 2325 punto 58 libras. Este signo menos, ¿qué significa? Ese signo menos significa que para que esto esté en equilibrio, el FC no debe ir entrando, sino que debe ir saliendo. Es decir, que este FC realmente debe trabajar a tensión y no a compresión como aparece acá. Y el FB lo hallamos reemplazando en 1. Entonces tendremos que FB va a ser igual a FC, que es menos 2325.58 libras multiplicados por el coseno de 25 grados dividido entre seno de 35 grados. Y obtendremos que el valor de FB es de 2325.58 por coseno de 25 entre seno de 35. Eso va a ser igual a menos 3674,64 libras. Lo cual significa que este FB, que acá está trabajando a tensión, debe trabajar a compresión para que el sistema esté en equilibrio. Preguntas, dudas hasta acá, ¿quién tiene?
Y el punto número 6 se pedía determinar la tensión en el cable AB, la tensión en el cable CD y la tensión en el cable CE. Entonces primero comenzamos haciendo el diagrama de cuerpo libre del punto A. Aquí tendremos entonces que para el diagrama de cuerpo libre del punto A tenemos el peso del aparato de 2000 libras, o sea, ahí tenemos hacia abajo 2000 libras. La tensión del cable AC, la tensión del cable AB, y los respectivos ángulos que forman con respecto a la horizontal. Este ángulo de 30 grados y este ángulo de 45 grados. Ya estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de este punto que es el punto A. El mismo procedimiento, acá tendremos de ese diagrama de cuerpo libre que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha, al considerarlo positivo, tendremos hacia la izquierda TAB por coseno de 45, entonces es negativo, menos TAB por coseno de 45, y hacia la derecha TAC por coseno de 30 es entonces positivo, más TAC por coseno de 30 grados, esto es igual a 0, y esto que está restando pasa acá a sumar, entonces expreso una en función de otra, tendremos entonces que TAB es igual a TAC por coseno de 30 grados dividido sobre coseno de 45 grados, y acá tendremos la ecuación número 1. Ahora aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendremos entonces que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba lo consideramos positivo. Hacia arriba TAB por seno de 45 y TAC por seno de 30. Entonces TAB por seno de 45, voy a escribir de una vez la equivalencia de TAB. Entonces TAB es TAC por coseno de 30 grados dividido sobre coseno de 45, y ese TAB, que es TAC por coseno de 45, está multiplicado por seno de 45. Hacia arriba tenemos TAC por seno de 30,
menos W igual a 0, entonces este menos que está restando lo va a pasar a sumar. Eso es igual a 2000 libras. Y de ahí nos queda entonces, voy a hacer el despeje de una vez. Tenemos coseno de 30 entre coseno de 45 por seno de 45 más coseno de 30 y 2000 entre ese resultado es 1154 coma 70 libras. Reemplazamos el valor de TAC en la ecuación 1 y hallamos el valor de TAB. Entonces tendremos que el valor de TAB, voy a operarlo acá de una vez, TAB, que es TAC, 1154.7 por coseno de 30 entre coseno de 45, 1414.21 libras. 1414.21 libras. Entonces ya conocemos las tensiones de estos cables y como trabajan a tensión, cuando pasemos al próximo nodo deben salir del nodo porque trabajan a tensión. El próximo nodo es el nodo C. Entonces ahí hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo C, y para el diagrama de cuerpo libre del nodo C, entonces nosotros vamos a tener la tensión del cable AC de 1154.7. Entonces ese cable AC tiene de tensión, como sale del nodo, este es TAC, que está a tensión y tiene valor de 1154.7 libras. Ángulos alternos internos, este ángulo acá es 30, este ángulo acá también debe ser 30. Este ángulo acá también debe ser de 30 grados. Las otras componentes de fuerza, entonces CD es un cable, debe trabajar a tensión, entonces lo coloco saliendo del nodo. Aquí tendremos la tensión CD y el CE, como es un cable, también debe salir del nodo, y aquí tendremos la tensión del cable CE. Esto acá forma un ángulo de 30 grados. Ya aplicamos equilibrio de fuerzas, entonces por sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Hacia la derecha tenemos TCE hacia la izquierda tenemos la componente de TAC por coseno de 30, pero TAC es 1154.7 libras multiplicadas por el coseno de 30 grados, y esto debe ser igual a 0. Y cuando hacemos el cálculo nos queda entonces que la tensión en el cable CE es de 1154.7 por coseno de 30 grados,
y eso es igual a 999.99 libras. Y ahora por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que va hacia arriba va a ser positivo. Hacia arriba tenemos TSE y hacia abajo tenemos la componente TAC por seno de 30. Tendremos entonces hacia arriba TCD, hacia abajo los 1154.7 libras multiplicadas por el seno de 30 grados y esto debe ser igual a 0 y hallamos el valor de la tensión en el cable CD. La tensión en el cable CD va a ser igual a 1154.7 por seno de 30 grados y eso es 577.35 libras.